Hablando de ingeniería de software, ¿sí? Vamos a trabajar aquí arquitectura modelo vista controlador o simplemente MVC. Bien, nosotros estamos trabajando con la última parte de nuestro esquema, que es la implementación de los oyentes. Empezamos con el oyente como una clase separada y teníamos que presentarle al oyente el origen en el registro, etcétera. Después hicimos una versión donde el componente gráfico, la ventana o el panel es el mismo oyente y pues ahí mezclamos los métodos, el comportamiento de un componente y de un oyente. Para de alguna forma delimitar esa mezcla, nosotros creamos oyentes como clases internas. ¿Sí? Creamos una clase dentro de otra clase y teníamos encapsulados ahí los métodos del oyente. La ventaja es que como es una clase interna, tiene acceso a los elementos privados de la clase externa. Y finalmente trabajamos con los oyentes como clases internas anónimas y ya vimos ahora que pues utilizando el asistente de NetBeans se nos hace un poco más ágil el desarrollo de esta forma, ya que el asistente pues lo tiene implementado. Pero fíjense ustedes que aquí antes de, o sea, yo a nivel programador, si por ejemplo, si yo fuera el único programador en el mundo, ¿sí? Y pues me iría por la forma más sencilla para mí como programador, ¿sí? Eh, y resuelvo el problema. Sin embargo, nosotros estamos inmersos en un mundo donde no somos una sola persona. Nuestro trabajo va a impactar el trabajo de otras personas. De hecho, cuando ustedes les han dicho en materias, ¿no? Que hagan un proyecto, pues normalmente se dividen el trabajo. Y bueno, tú vas a hacer esta parte, tú vas a hacer esta otra parte, y luego ya se juntan o se van interactuando las partes. En el desarrollo de software pasa lo mismo, ¿sí? Hay gente que está bien, que es muy especializada en el manejo de base de datos. Ellos diseñan la base de datos, hacen la interfaz de cómo se van a explotar los datos, etcétera. Hay gente que está muy apegada, por ejemplo, al desarrollo en dispositivos móviles. Es buenísima en Android, por ejemplo. Hay gente que sabe mucho de desarrollo web, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una aplicación, pues aprovecho a cada una de esas habilidades y los pongo en un equipo para hacer un sistema completo. Y pues debe haber comunicación entre las partes, ¿sí? Y si nosotros, nuestro código, nuestro desarrollo, lo hacemos muy personalizado, muy a nuestra forma de trabajar, ¿sí? Eso nos genera un problema, que otra persona no va a poder trabajar con nuestro código, porque se tiene que, ahora sí que, tiene que entender la lógica de un programador para resolver el problema. Miren, esa situación pasa, siempre pasa. Cuando a uno lo contratan en una empresa y le dicen, miren, está este sistema, pero necesitamos que ahora haga esto. Y van y buscan el código y pues el código está así como que, ok, sí funciona, pero pues está muy enredado. Es por esta situación que el programador piensa, pues yo voy a desarrollar este programa y solamente yo lo voy a dar mantenimiento y eso en la vida real no es posible. Ya no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces debemos trabajar en equipo. Y pues para eso la ingeniería de software, la que yo les comentaba, nos establece que hay ciertas técnicas para hacer el desarrollo de software. Y ahora se da mucho el asunto del trabajo colaborativo. Incluso, pues, bueno, esta situación que tenemos en la actualidad, donde no podemos estar todos en un mismo lugar trabajando, el trabajo es a distancia. Bueno, ya se había empezado a trabajar antes con esto, o sea que los programadores estuvieran en una parte, inclusive ni siquiera del mismo país, ¿no? ¿Sí? Y subieran sus actualizaciones a un repositorio.
y otras personas usarán ese código en otra parte del mundo, ¿sí? Bien, miren, entonces nosotros tendríamos que ir acostumbrándonos a programar de esa forma, ¿sí? Y la primera versión que nosotros tenemos aquí, la del oyente como una clase separada, es algo interesante porque nos permite precisamente aplicar el trabajo colaborativo. O sea, si yo tengo clases separadas, yo puedo decirle, oye, tú eres el experto en oyentes, tú haces el oyente. ¿Sí? Yo sé que debe haber una cierta comunicación, ciertos métodos que van a ser de esta forma. Y bueno, cómo lo hagas tú adentro, ese ya es cuestión del especialista en oyentes. Y yo especialista en interfaces gráficas, simplemente sé que voy a llamar estos métodos, ¿sí? Y ahí ¿cómo se llama? Se potencia el trabajo. Ese es un trabajo colaborativo. Bien, esto se presenta, se describe perfectamente en algo que en el desarrollo de software se le llama arquitectura modelo vista controlador o simplemente MVC. Aquí les voy a decir modelo vista controlador, ¿sí? Es un patrón de desarrollo de software, eso es lo que es modelo vista controlador, ¿sí? Es una arquitectura de software que separa los datos, ¿sí? Que le llaman la lógica del negocio. Ya cuando ustedes vayan en ingeniería de software les van a hablar de esto, ¿sí? Pero separa los datos de su representación y del módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. O sea, hace una separación de esto. Entonces, aquí tenemos un esquema muy claro, miren. Tenemos la vista. La vista, ¿qué cosa es? Son todas esas clases que representan componentes gráficos. ¿Qué pondríamos en la vista? Nuestras ventanas, nuestros paneles, etcétera. Pero solamente la funcionalidad de la vista, ¿sí? Luego tenemos lo que le llaman el controlador. Este controlador es el que sería el oyente para nosotros, ¿sí? Y está separado y se tiene que comunicar, por eso están estas flechas, ¿sí? Pero hay un tercer elemento muy importante, nuestro modelo. Esto son las clases que representan al problema que estamos tratando de resolver, ¿sí? Y observen que está separado de la vista y separado del oyente. ¿Ok? Entonces esto eh, son tres componentes básicos, modelo, vista, controlador, ¿sí? Y bueno, este patrón se basa en las ideas de reutilización de código y separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento. De MVC tuvo un auge importante, ¿sí? Cuando empezó el desarrollo web, ¿sí? MVC fue desarrollado para aplicaciones o sea, para las que estamos haciendo nosotros. Sin embargo, ha sido ampliamente adaptado como arquitectura para aplicaciones web en los principales lenguajes de programación. Y hay algo que se conoce como los frameworks. No sé si ustedes hayan oído hablar de ellos. Los Sí, frameworks o... maestro. ¿sí? Windows Defender. ¿Mande? Es como el Windows Defender, ¿no? Ajá, sí. Y así muchos de estos frameworks implementan diferentes patrones de desarrollo de software, ¿sí? Es decir, que nos ayudan, ¿no? a generar nuestras soluciones de software, porque ya tienen elementos prediseñados, ya tienen elementos programados y nosotros hacemos uso de ellos, ¿sí? O por lo menos nos establecen un criterio de desarrollo de software, ¿sí? Y fíjense que de los frameworks que existen, miren, aquí hay una lista para diferentes lenguajes, miren. Todos estos son frameworks que por ejemplo, cuando ustedes ven ahí solicitudes o ofertas de trabajo, ¿no? Dice, necesito un desarrollador de software con experiencia en Spring o en Grails, ¿no? O en, por ejemplo, ASP.NET, ¿sí?
Bueno, lo que están pidiendo es que conozcan estos frameworks, ¿sí? Y fíjense que hay muchos. Uno muy conocido que me parece que en alguna materia les enseñan es Spring y Struts, ¿sí? Eh, pero hay muchos, observen, ¿sí? Entonces tampoco es para espantar todo lo que me falta aprender. O sea, básicamente atrás de ellos pues es la misma idea, simplemente es como los lenguajes de programación. Bueno, yo sé orientado a objetos, entonces puedo implementar en Java, puedo implementar en C++, puedo implementar en C Sharp, en Python, etcétera, ¿sí? Pero existen muchos y estos son muy utilizados, ¿sí? Les digo, yo conozco gente que solicita que trabajen con struts, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchos. Angular, no sé si hayan oído hablar de Angular para desarrollo web, porque es JavaScript, ¿sí? Entonces, es importante, bueno, desde mi perspectiva personal, es importante que nosotros, al que estamos en esta fase en la que estamos aprendiendo a hacer software, ¿sí? Pues ya tengamos esas ideas listas, ya las tengamos en la mente, para que no sea un golpe, o sea, un cambio drástico cuando ustedes tengan que desarrollar esto, o por lo menos les sea un poco menos difícil el introducirse a todas estas tecnologías, ¿sí? Que bueno, como ustedes saben, sobre todo las tecnologías de información, pues van actualizándose de manera exponencial, entonces pues hay que estar ahí muy, ¿cómo se llama? Conectados con esto, ¿sí? Eh, no sé si ustedes ya hayan oído hablar de algunos de estos frameworks o por lo menos hayan escuchado, miren, tienes que trabajar con esto, o, me gustaría que supieras esto, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esto, la arquitectura modelo vista controlador. No se preocupen, no es así no es algo muy complicado. De hecho, ya lo hemos estado haciendo aquí de manera ahí intuitiva. Bien, miren, modelo vista controlador tiene tres elementos, como vimos ahí en lo de Internet, tiene lo que le llamamos el modelo. El modelo contiene los datos y la funcionalidad de la aplicación, es decir, la lógica de nuestro programa, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer con los datos, ¿no? Sacar promedios, calcular áreas, etcétera. Ese es un primer elemento. Esto va a ser una o varias clases. Luego tenemos la vista. ¿Qué cosa es la vista? Pues la vista no es más que todas esas clases que tienen que ver con la forma en la cual se presentan los datos al usuario, la interfaz gráfica. Nosotros estamos aprendiendo a hacer interfaces gráficas, frames, paneles, botones, etc. Pero fíjense que como el modelo y la vista deben estar separados, considerando esta arquitectura, pues mi modelo que resuelve un problema se pudiera utilizar con varias vistas, una para aplicaciones de escritorio con estas computadoras, o aplicaciones web, o aplicaciones en dispositivos móviles, sin necesidad de cambiar el modelo o de hacer todo el código. ¿Por qué? Porque lo único que cambiaríamos sería la vista. Y aquí decimos están desacoplados, ¿sí? Y eso es importante. Muy bien. Y el otro elemento es el controlador. El controlador, ¿sí? Pues realiza las modificaciones al modelo, es decir, si la vista dice, oye, calcula un promedio o imprime un reporte, entonces el controlador es el que se da cuenta de eso y aplica los métodos para que el modelo genere, manipule los datos y el resultado se presenta en la vista. Entonces, para nosotros, los controladores son los oyentes. ¿Ok? Observen que hay unas flechas. ¿Sí? Fíjense que la vista, para que pueda trabajar, necesita del modelo. Necesita conocer al modelo. Y el controlador, para que pueda escuchar los eventos y decirle al modelo ejecuta algo, pues necesita conocer a los dos. Entonces, si nosotros esto lo vemos de forma secuencial, lo primero que tendríamos que crear es el modelo. El siguiente paso que debemos crear es la vista. Y el último paso es el
controlador. Así es como deberíamos trabajar. Bueno, miren, como esto, como vieron, ya tiene varios años, en la literatura hay muchas variantes de modelo vista controlador, ¿sí? Muchas variantes que les llaman modelo vista observador, modelo vista simplemente o vista observador, etcétera. Porque mucha gente ha hecho propuestas, dicen, pues me parece que sería mejor así, así. Y entonces es como los frameworks, ¿no? Que hay muchos. Nosotros vamos a trabajar con esta idea de base, que sería como la original, ¿sí? Bien, miren. Entonces, aquí tenemos un diagrama de clases que nosotros ya en este punto del curso ya lo entendemos. Fíjense ustedes que aquí tengo una clase que es el modelo, ¿sí? Y luego aquí tengo una vista. Normalmente las vistas, ¿verdad? Pues son clases que heredan de otros componentes gráficos. Yo aquí le puse un gPanel, pero puede haber sido un gFrame o algún otro componente. Las vistas son componentes gráficos. Entonces, por eso aquí está la herencia. Y observen, ya también habíamos comentado esta flechita, ¿verdad? Que significa que la vista va a usar el modelo, ¿sí? Y luego tenemos el tercer elemento, el controlador. Como el controlador es el que está pendiente de lo que el usuario haga en la vista para alguna operación, pues los controladores son oyentes, entonces van a implementar una interfaz oyente, una o varias, ¿sí? Entonces este es el controlador. Y fíjense que el controlador, pues obviamente que usa la vista, o sea, necesita conocer a la vista y también necesita conocer al modelo. Ese es el esquema que tenemos aquí en este diagrama de clase. No vamos a usar oyentes internos ni clases internas anónimas, no. En modelo vista controlador ese esquema no entra, porque si yo tengo una clase interna ya estoy acoplando la vista, ya la estoy mezclando con el controlador y la idea es que estén separados. Entonces, miren, cuando hagamos un programa, nosotros aquí, pues nuestro programa, acuérdense que siempre creamos una clase que tiene el método main y adentro pues teníamos la ventana y la configurábamos y llamábamos a los paneles, etcétera. Más o menos nuestra estructura es la misma, pero observen que aquí de ahora en adelante mucho de nuestro código se va a parecer a esto, ¿sí? Primero, el primer paso es crear el modelo, esa clase, aquí que creamos el objeto para el modelo, la que precisamente representa el problema que estamos resolviendo. Después creamos la vista, ¿sí? Y fíjense que para que cuando creamos la vista, como ya está el modelo, la vista debe conocer al modelo y siempre se lo vamos a pasar como un parámetro, siempre. Ese es el segundo paso. Creamos al modelo y luego creamos a la vista que puede ser un panel, ¿sí? Y aquí sería panel y le pasamos el modelo, ¿ok? Ese es el segundo paso. El tercer paso es crear el oyente, el controlador. Aquí está. Como yo ya tengo creado el modelo y tengo creada la vista, cuando creo el controlador, ¿sí? Le paso al modelo y le paso a la vista porque el controlador debe conocer a esos dos. Ese es el tercer paso. Ahora, recuerden ustedes que cuando trabajamos con eventos decíamos que hay un paso importante que es el registro. El registro, yo a mi origen le tengo que decir quién es el oyente, ¿sí? Y pues los orígenes que son componentes gráficos. Los componentes gráficos van a estar en la vista. Pero fíjense que cuando yo creo la vista, yo no puedo hacer el registro del oyente en esta línea. ¿Por qué? Porque en esta línea, que es la número 4, todavía no existe el oyente. El oyente existe en la línea 5. Entonces, solamente después de crear el oyente, yo puedo hacer el registro. Puedo decirle, oye, origen, este es tu oyente. Entonces, ese es el cuarto paso, registrar al oyente de los eventos, al oyente o a los oyentes, ¿sí? Entonces, estos 4 pasos siempre los vamos a estar haciendo.
Después vamos a construir nuestra ventana, nuestro G-frame, ¿sí? Normalmente. A menos de que tenga un menú, entonces el G-frame va a ser la vista, ¿sí? Pero bueno, ya esto lo sabemos hacer. Y esto es importante, el quinto paso es adicionar la vista a la ventana, porque si no, nunca se va a ver. Entonces, nosotros así vamos a ir trabajando siempre. Si se dan cuenta, se parece a algo que ya habíamos hecho previamente. Tiene un parecido, sin embargo, tiene más clases. La vista, el código de una vista normalmente va a tener siempre estos elementos. Obviamente que va a heredar de un contenedor. Nosotros normalmente vamos a trabajar con gPanel, pero les digo, si es una ventana que tiene menús, pues aquí sería gFrame. Necesita un atributo que donde almacene el modelo. Ese modelo se lo vamos a pasar en el constructor aquí como parámetro. Pero nosotros ya sabemos que esta variable es una variable local. Entonces tenemos que hacer la presentación, que es esta línea. Yo le digo al atributo que va a tomar el valor de la variable local. Y entonces ya toda la clase puede manejar al modelo. Y bueno, pues obviamente que va a haber un método donde va a estar todo el diseño de la vista. Pero nosotros le vamos a adicionar siempre un método que es el que va a permitir hacer el registro, el método AD de eventos, donde le vamos a pasar aquí un controlador y ya vendría la lista de el registro de todos los oyentes, ¿sí? Como ya lo habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Este sería la vista, así queremos que se vea. Y bueno, pues ya todos los demás métodos que necesitemos. Y finalmente, el controlador. El controlador va a ser una clase que implementa las interfaces oyentes o también aquí puede decir extend clases adaptadoras. El chiste es que el controlador es el que tiene los métodos para manipular los eventos. Y como decíamos, el controlador necesita conocer al modelo y a la vista. Como los necesita conocer, se los pasamos como parámetro. Insistiendo, estas son variables locales. Necesitamos entonces dos atributos que nos permitan manipular dentro del controlador al modelo y a la vista. Entonces este esquema es el que comúnmente vamos a tener nosotros. Así sería, entonces, si se dan cuenta, nosotros en nuestro primer ejemplo, cuando manejamos el problema de eventos de botón, ¿verdad? De cambiar el background, pues tenía cierta estructura parecida a la que estamos platicando. Vamos a aplicar estas ideas ya a código, que eso es lo importante, y así es como nos vamos a ir acostumbrando a trabajar con este esquema, con este framework.